El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Hermanos queridos, como ustedes saben, como lo decíamos al comienzo, hemos comenzado la Cuaresma, un tiempo litúrgico de 40 días que nos invita durante todo este tiempo a preparar el corazón. Y preparar el corazón es fundamentalmente abrirnos a Dios, abrirnos más a nuestro encuentro con Él, dejarnos encontrar por Él, tomar conciencia de que Él nos ama profundamente, que es nuestro Padre y quiere que seamos felices, y que en Jesús nos demuestra que tiene poder y presencia en nuestra vida para poder hacer de nuestra vida todos los días algo nuevo, algo sano, algo libre, algo pleno, que tenga sentido, que recupere su dignidad, la dignidad de hijos, de hijas de Dios, y que podamos vivir felices. Eso es lo que quiere Dios, eso es abrir la mente, el corazón a Él. No hay otra cosa. No se trata la Cuaresma de hacer penitencias solamente, de sacrificarnos, porque muchas veces esa experiencia que nos inculcaron desde chicos de que la Cuaresma es penitencia, sacrificios, privaciones, hacer que el cuerpo de alguna manera sufra para poder darle más lugar a lo espiritual, para poder vencer nuestros bajos instintos y nuestras pasiones desordenadas. Entonces hay que sacrificarse, ¿no? Esa idea antigua, como que dependiera de nosotros, ¿no es cierto?, la salvación, como que dependiera de nosotros que Dios, agradar más a Dios o que Dios nos ame más. Y no es así. Lo que Dios nos pide es que creamos en Él y que le demos el mejor lugar, el primer lugar en nuestra vida a Él. Porque cuando esto sucede, entonces Dios en nosotros empieza a hacer su obra, que es la obra de la sanación, de la liberación, y hace que nuestra vida alcance mayor plenitud. Y así se superan esas fallas que todos humanamente tenemos. Así se supera el pecado, así se supera la tentación, así se supera aquello que cada uno, ciertamente con conciencia y honestidad, sabe que tiene que cambiar. Pues todos sabemos que no somos perfectos. Pero no se trata del sacrificio, como que dependiera de mí, como que yo tengo que domar ese lobo feroz que está dentro de mí y que hace estragos. No es así, sino se trata de amor, de creerle a Dios que me ama y dejarme amar por Él, ¿no? Y obviamente que eso es una elección. Eso ciertamente que depende de un sí de mi parte a esa invitación que Dios me da, que nosotros llamamos conversión, que significa dejarlo a Dios, que sea Él quien transforme mi vida. Por eso hoy en la primera lectura, que está tomada del Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento, veíamos justamente que Moisés le dice al pueblo lo que Dios le inspira. ¿Y qué le dice? Bueno, Dios pone delante nuestro una elección. Hoy pongo ante ti la vida y la felicidad o la muerte y la desdicha. Escuchá mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento principal, como nos enseñó Jesús? El amor.
escúchame a mí, nos dice Dios. Y escuchar a Dios no significa oírlo, significa, como les dije, entregarle el corazón y en el silencio de cada día, en la contemplación de cada día, percibir que Él nos habla con ternura, que nos dice que somos sus hijos amados. Y si escuchamos esa voz, ciertamente que nuestra vida alcanza alegría y paz. El Señor nos invita a elegir. Es un tiempo de oración. Toda la vida del cristiano debe estar sumergida en la oración profunda. Pero la Cuaresma es como que nos invita tal vez a intensificar esta relación con Dios, como les decía. Por eso la oración, la mejor oración es la del silencio entregado. Aquí vengo, Señor, estoy en tu presencia, cierro mis ojos, hago silencio exterior para encontrar el silencio interior y te entrego mi vida y me quedo, Señor, así, en tu presencia, esperando tu misericordia. Y esa oración del silencio y de la entrega es la que le permite a Dios realmente obrar. Él obra de adentro hacia afuera, es decir, de lo profundo de nuestro ser. No es que esperemos de afuera que venga un ángel a hablarnos, no hace falta. Él ya vino, Él ya llegó. Jesús se encarnó, se hizo como nosotros, vino a nuestro mundo como uno más y nos dio todo su espíritu. De manera que estamos impregnados de Dios. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esa grandeza de amor que vive en nosotros. Y por eso buscamos afuera lo que dentro nuestro no sabemos encontrar. Que tampoco de hecho debemos nosotros encontrar, sino más bien dejarnos encontrar. Pero para eso disponemos el ambiente interior y exterior en el silencio de la oración, dejando un tiempo prolongado para Dios. Y Dios va a hablar, va a obrar. Porque Dios sabe dónde tiene que tocar en vos, qué herida tenés, qué situación interior necesita ser iluminada, qué tiene que ser corregido, qué tiene que ser purificado. Él lo sabe todo, pero necesita de nuestro consentimiento en dejarnos encontrar en la oración por Él. Por eso lo dice así este libro del Antiguo Testamento. O elegís la vida o elegís la muerte. Elegir la vida es elegir estar en Dios. Elegir la muerte significaría no morirse, sino vivir una vida anclada al mundo, donde uno busca afuera lo que realmente tenemos dentro. Y ahí es donde cuando nos posicionamos afuera, como que afuera está la felicidad, se producen los desórdenes. Si miramos a nuestro alrededor y miramos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que lamentablemente las cosas del mundo están como están dadas vueltas, porque el hombre en su ambición de poder, en su ambición de tener, en su ambición de ser más que los demás, hace los daños que hace y se olvida de Dios. No le importa a Dios. Este llamado que Dios nos hace no lo escucha. Y entonces de esa manera elige la muerte. La muerte que lamentablemente está hoy a la orden del día, en todo sentido, no solo porque hay una guerra y hay muchas más guerras, pasa que esta explotó de una manera más global, si quieren, pero hay muchos pueblos que viven así. La guerra del hambre de grandes pueblos, de gente, de niños, que mueren por inanición en un mundo donde hay abundancia, la guerra de las injusticias, la guerra de la muerte, de las tratas de personas o de la droga, la guerra de la inseguridad, donde parece que todos tenemos que salir a la vida, al mundo armados, porque en cualquier momento nos vienen a encañonar y hay que defenderse porque nadie nos defiende. Entonces vivimos en una situación así, de un mundo que por no obedecer a Dios, de no buscar la paz de Dios y dejarse encontrar con Él, opta por otras cosas que son sombras de muerte. Y aquí las grandes realidades que estamos analizando, que estamos enumerando. Hermanos, Dios nos llama en este tiempo y nos llama siempre a ser felices, a dejarnos amar por Él, a redescubrir el amor que nos tiene, para que encontremos ahí justamente el consuelo y la paz
y nuestro corazón se sienta satisfecho, sin necesidad de buscar afuera lo que le sobra adentro. Eso es el camino de Dios. Por eso, en el Salmo decíamos, feliz el hombre que pone su confianza en el Señor. Feliz. Es como un árbol, dice el salmista, que está plantado al borde de la acequia, al borde del río, y entonces está siempre vivo y sus hojas siempre reverdecidas. Y en la época que le corresponde da flor y fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces, que están ocultas en lo profundo de la tierra, sus raíces que se alimentan, que se nutren de la corriente del agua que representa la gracia de Dios. Así es el hombre que confía en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no pone su confianza en los ídolos y no busca la verdad afuera, que no se cree mejor que nadie, sino que es servicial a todos. Feliz el hombre que confía en el Señor. Y luego Jesús retoma de alguna manera este tema en el Evangelio, ¿no? Primero, anunciando a sus discípulos que este Mesías que vino a salvar al mundo, que viene a traer la respuesta a la esperanza del pueblo de Israel, lo va a hacer, va a salvar y a redimir al mundo a través de ¿qué? Del sufrimiento y de la muerte de cruz. Algo que los discípulos no podían entender, que entenderían después, cuando Cristo resucitado les envía el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que está en nosotros que nos ilumine y nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para poder comprender la voluntad de Dios y los caminos de Dios que no son los nuestros. Y más abajo sigue diciendo, el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí, la salvará. La síntesis de esto, para entenderlo bien, está que seguir a Cristo es esto. Olvidarnos un poco del mundo, dejar de hacernos dependientes del mundo, como decíamos recién, que está tan lleno de violencia y demás, para entrar en el seguimiento de Cristo, que es paciente, manso y humilde de corazón y nos enseña que nuestro corazón y nuestra vida tienen que estar permanentemente de cara a Dios Padre, de cara al Padre, porque el Padre nos mira y nos ama. Y dejarnos guiar por el Espíritu del Padre y no por el Espíritu del mundo. A eso nos llama Jesús. Eso es renunciar al hombre viejo. Eso es morir. El que no renuncia a sí mismo, es decir, al hombre viejo, al hombre terrenal, al hombre que busca en el mundo y en las cosas terrenales, en la plata o en el poder, en el placer y demás, la vida, porque ahí no está la vida. Eso es morir. No porque sea malo el placer bien entendido, o el poder. Hay gente que tiene que tener poder. El dinero, lo material, no es malo en sí mismo. El problema es cuando le damos el corazón. Y cuando el hombre le da el corazón al poder, entonces ¿qué hace? Oprime. Cuando el hombre le da el corazón al placer, por el placer mismo, se vacía interiormente y se esclaviza. Cuando el hombre le da el poder al tener, apunta su vida por encima de sus hermanos. Porque lo importante es tener y no ser. Y si perdés el ser, que es la existencia, entonces nuestra vida se desvía por cualquier camino. De ahí las grandes corrupciones del mundo. El Señor nos llama a amar y a dejarnos amar y a vivir en ese amor, que no es un sentimiento ni una cuestión afectiva, sino es un estado del Espíritu Santo que emana vida y vida en abundancia. Dejémonos entonces purificar. Dejémonos llenar de vida, esa vida que nos viene de Dios. Dejémonos redimir. Miren, para terminar, la vida que Dios nos dio y la redención que Cristo nos otorgó cuando dio la vida por nosotros en la cruz es una misma realidad. ¿Qué quiero decir? Que Dios sigue creando y Dios sigue redimiendo. Nosotros lo medimos como hombres que estamos en el mundo por la historia, por el tiempo y el espacio. Pero Dios, que es un eterno presente,
sigue en el día a día de nuestra vida, en el instante a instante de nuestra existencia, Dios sigue dándonos vida, creándonos, recreándonos. Por eso nos podemos recrear cada día. Por eso no estamos condenados a ser lo viejo. El que se encasilla o se encapsula en lo que es, esa es la persona que pierde de vista su dignidad. No bajes los brazos, no te dejes llevar por la depresión, por los errores del pasado, por las cosas que no te salen bien. No te dejes arrastrar ni bajes los brazos ante las contrariedades o contratiempos de la vida. Dios sigue recreándote. Siempre hay un paso nuevo para dar, aunque alrededor a veces todo esté oscurecido, porque hay una luz, que es la luz de la fe y de la esperanza que nos viene de Dios. Y eso es que Dios nos está recreando. Todos los días podemos dar un paso a lo nuevo. Por eso tenemos esperanza y confianza. Y eso es redimirnos. El Señor nos sigue redimiendo. Es decir, nos sigue purificando, nos sigue sanando, nos sigue abrazando. Nos recuerda que ya nos adoptó como hijos una vez y para siempre. Vivamos como hijos de Dios y no como hijos del mundo, las tinieblas, que son pasajeras y no sirven para nada. Vivimos como hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, de esto se trata. De esto se trata. Y que en Cuaresma, que hemos comenzado, podamos profundizar, ayudados por la palabra de Dios, por la oración y por las prácticas de amor. Prácticas de amor. Reconcíliate con quien estás separado o con quien estás distanciado. Sabe perdonar, aunque te hayan hecho una herida antigua. Y esa persona, quien sabe que te dañó, ya no esté entre nosotros. No importa, en el Señor lo podés perdonar y le decís: Jesús, vení a perdonar en mí, porque yo quiero perdonar, no quiero ya vivir más con el cáncer espiritual del rencor, del odio, de la bronca y demás. No, Señor, quiero estar sano, vení a sanar en mí, vení a perdonar en mí, porque yo solo no puedo, es verdad. Pero vos en mí todo lo podés, porque para vos nada es imposible y querés que yo sea feliz. Vení, Señor, a mí. Entonces, este es el camino de la Cuaresma. Esto es celebrar la Pascua. Esto es prepararnos a celebrar la resurrección y la vida que nos dio Cristo. Esto es, hermanos míos. Hay que quedarnos en eso. Hay que profundizar eso. Y lo demás, el Señor lo va haciendo en tu vida. Quédate tranquila, quédate tranquilo. El Señor lo va haciendo Él. Él se encarga del resto. Nosotros no dejemos de estar con Él, de elegirlo a Él, de poner nuestras raíces en Él y siempre estaremos fecundos. Por eso demos gracias al Señor por todo lo que nos da, por este tiempo cuaresmal. Demos gracias al Señor porque nos eligió como hijos, porque nos llama a vivir en paz. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, que sea ella quien nos acompañe en este camino de todos los días, en este camino hacia la Pascua, en este camino de la vida, que es vivir cada día, enfrentando lo que viene de la mano de María, nuestra Madre que nos cuida y nos guía. Que así sea. Que así sea.